Chile va a pasar por un desastre natural. Eh, Veo fuego, lluvia o lo que ya hablamos de lectura por muchos años y he podido aprender muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes. Vamos a hablar ahora sobre un personaje que nació el 20 de abril de 1889, Tauro ascendiente a Aries. El señor Adolfo Hitler. ¿Quién es Adolfo Hitler? Bueno, sé un poco de Adolfo Hitler por historia y sé un poco de Adolfo Hitler por... bueno, sé mucho de Adolfo Hitler, sé mucho de Adolfo Hitler por conversaciones que he tenido con sobrevivientes del Holocausto, okay, que han venido aquí como pacientes y obviamente por historia, por lo que he leído, por lo que yo sé. ¿Quién es este personaje? Bueno, muchos de ustedes lo conocen, la mayoría de ustedes lo conocen. Espero que muchos de ustedes sepan lo que les voy a decir y si no saben se van a enterar. Una persona prácticamente que nació en Austria, sabemos que fue a la academia de diseño, lo que se puede decir diseño gráfico en esta época, para ser artista, para ser pintor, le gustaba mucho, tenía un talento tremendo para pintar, ok, desde muy niño se sabe eso. Obviamente fracasó por la cantidad de entradas que había en esa época de gente que quería la Universidad de Viena para ser artistas o pintores, como le quieran llamar. Y entró a la Primera Guerra Mundial prácticamente con Alemania, ¿ok? Y Austria cuando fueron llamados a pelear, ¿ok? En esa guerra donde prácticamente le robaron a los alemanes y a los austriacos la victoria. Terminaron los mandatarios alemanes, ¿ok? Prácticamente rindiéndose por una cuestión de trampa, una cuestión de soborno, algo así pasó. Sabemos que eso es muy común en la política. Terminaron, se fue muy enojado, fue prácticamente herido en la Primera Guerra Mundial, casi se queda ciego. Fue una persona prácticamente que realmente era una persona que luchó, que peleó por lo que él creía, ¿ok? Fue a la guerra, no fue una persona que nada más estaba hablando, hable como un baboso, como los presidentes de aquí de Estados Unidos. No es si fue a la guerra, que mandan gente a morir si nunca han estado en una guerra. Fue a la guerra, supo lo que era eso, conoció a mucha gente que después volvieron con él, ok, y formaron el partido nazi, pero él estuvo prácticamente conviviendo con gente que peleó, que estuvo ahí, que supo quiénes eran. ¿Qué pasa después de que pasó ese tiempo en donde él estuvo envuelto prácticamente en la guerra y después se fue a recuperar al hospital, trató de vender sus cuadros en la calle, fue un verdadero fracaso, ya él estaba muy mal, estaba muy deprimido, lo mandan a llamar a él prácticamente, encuentra, perdón, una solicitud, un trabajo y manda una solicitud de empleo para, como espía de un de gobierno austriaco, ¿ok? Contra grupos socialistas que se estaban levantando en esa época porque eran tratados los trabajadores injustamente, lo que sea, y empieza a oír él cosas que le empiezan a sonar en la cabeza, falta de compensación a los trabajadores, abuso a los trabajadores, cosas que él obviamente no estaba de acuerdo, y de pasar a ser espía se convierte en uno de ellos, en una noche donde estaba escuchando eso, él mismo se para y empieza a hablar y empieza a decir que lo que están diciendo es verdad, que él experimentó ABCD, empieza a darse cuenta él que tiene aptitudes de orador, lo empieza a seguir la gente, empiezan a ver que tiene características, ok, de líder, o lo empiezan a seguir y así empieza prácticamente su jornada de este tipo para poder llegar al poder. Empieza a formar su partido socialista en Alemania, fue donde él empezó. Y obviamente de ahí él empezó con una visión prácticamente de inculcar, ¿ok? Esa doctrina que él tenía hacia el mundo en general. Eso, ustedes saben que la visión de él no nada más era Alemania, él quería empezar a abarcar prácticamente todo lo que es la colina europea que está al lado de Alemania, Austria, Polonia, Checoslovaquia, todo lo que estaba ahí. ¿Qué sucede? Bueno,
empieza a hacer un auge, tenía muchas actitudes de orador, le empiezan a hacer caso, lo empieza a seguir mucha gente, finalmente se consolida, forma el partido nazi con algunos de la gente que estaba ahí con él, gente que estuvo en la guerra con él, gente que tenía ideologías que eran muy inteligentes, que pensaban igual, ok, y empezó a reclutar a mucha gente que realmente estaba en desacuerdo con lo que estaba pasando. Algunas de las cosas que había en esa época es que los alemanes regresaban de la guerra, ok, y prácticamente los bancos se quedaban con sus casas, los sacaban, les cobraban intereses sobre préstamos, abusos de banco, y desgraciadamente muchos de esos dueños de esos bancos eran judíos, muchos de esos dueños de esas casas eran judíos. Ahí es donde empieza el verdadero desmadre de este tipo. ¿Por qué? Porque empezó a culpar a los judíos de todos los problemas que había en Europa. ¿Qué sucede? Que se empieza a volver loco, empieza a hablar mal de los judíos, empieza a decirles cualquier cantidad de estupideces como las que ya sabemos, que eran la raza inferior, que eran unas cucarachas, que empieza a soltarse totalmente las cosas que decía. Quiero decirles que mi abuelo por parte de mi mamá fue judío, fue exiliado en Chiapas, ok, llegó a Chiapas él, ok, y fue en la Segunda Guerra Mundial y bueno, se fue a México y él empezó su vida, fue un ingeniero muy exitoso en la Ciudad de México, y es una persona que nunca pude platicar con él, pero sé algo. Entonces es parte de lo que pasó. Cuando empezó a hablar esas locuras, obviamente, y el partido nazi empezó a subir, ya había muchísima gente judía que empezó a salir de ahí, ¿ok? Y se empezaron a ir. Yo no les digo judíos, yo les digo hebreos. Judía es la religión, hebreos son los que son de linaje hebreo, ok, de linaje hebreo, que tienen una línea que constituyen eso, vamos. Creo que judío puede ser cualquier persona que se quiera convertir al judaísmo, eso no tiene absolutamente nada que ver. Los hebreos empiezan a salir la mayoría de raza hebrea, se empiezan a salir de Alemania, se empiezan a ir. ¿Y qué pasa con este señor? Bueno, sube al poder, empieza lo que ya saben, vamos a meternos mucho en eso. Aquí el problema no fue eso, aquí el problema es de que todo estaba maravillosamente bien. En Estados Unidos estaban prácticamente cagando a los negros a palos, ok, los estaban colgando, los estaban clavando, a los bebés, los bebés de los negros se los daban a los cocodrilos. Había unos abusos raciales terribles con ellos. Inglaterra estaba cagando también a palos a los hindús. El problema no fue eso, el problema fue cuando empezó a decir él que se iba a ir a conquistar a Inglaterra, que iba a ir a conquistar a Francia, que iba a conquistar a Estados Unidos. Ahí es cuando empezó el verdadero quilombo. Quiero decirles que Henry Ford, este otro señor, Paul J. Getty, eran amigos de él. Él les vendía petróleo y él les compraba petróleo, perdón. Ford lo ayudó a él a diseñar tanques, a diseñar carros entendidos. Los dos eran descendencia de alemanes. Fue un verdadero quilombo. Fue prácticamente una guerra que fue simplemente por intereses nada más. Nadie falla a defender a los judíos, nadie falla a hacer esas cosas que dicen. Los judíos no necesitan que los defienda nadie, los judíos se pueden defender solos. Ellos siempre han salido de sus problemas. No hay necesidad de que estén allí tratando de darles nada. A ellos les dieron a Israel como una roca, hicieron de Israel una cosa. Eso ya lo traen, yo creo, sí, ya lo traemos. Si tengo algo de eso, ya lo traemos allí. Son sobrevivientes, son gente que puede estar en las peores circunstancias y siempre van a salir adelante, lo han demostrado en la historia. Estamos hablando de gente que también es muy abusiva, la hay en todos lados. Pero eso fue lo que pasó cuando llegaron los Estados Unidos e Inglaterra, se unieron prácticamente, formaron un bloque de defensa, empezaron a atacarlo porque ya estaba hablando de irse a Francia y conquistó Francia prácticamente y después meterse a Inglaterra y después seguir. Sabemos que en el Pacífico Japón estaba al lado era aliado de él y querían ir prácticamente también por Estados Unidos. Hizo un verdadero quilombo demente. ¿Y qué sucede? Bueno, al último hace el peor error
el peor error de su vida, que fue tratar de invadir a los rusos, ok, sin saber prácticamente cómo era el terreno ruso, cómo era la temperatura en general, como para poder tener o cuánto iba a durar esa invasión. No calculó bien, se lo dijeron. Fue allá, yo creo que fue una cosa desmedida y medida. Yo creo que la cuestión de él, a lo que él apuntó en Rusia, era quedarse con sus recursos naturales, porque había mucho metal, había mucho petróleo. Él lo que quería prácticamente era eso. Stalin no puso ningún tipo de resistencia cuando ellos llegaron. Al contrario, estaba a punto de decirle a él que quería la paz, que qué es lo que él quería. Ya iba a hacer eso cuando empezó el invierno y se empezó a dar cuenta que no podían avanzar. Ahí fue donde aprovechó y prácticamente les dieron el golpe final. ¿Qué sucede con este tipo? Este tipo planeó prácticamente su escape a España, y en España lo llevaron a Argentina a que terminara sus días. Ese tipo no murió, eso es algo absurdo, eso nunca pasó. Quieren decir que pasó, eso nunca pasó. Hay bastante información en el canal, tienen que buscarla sobre lo que ese tipo era, lo que ese tipo hizo. ¿Y qué sucedió? Bueno, planeó muy bien todo, planeó muy bien su escape, planeó muy bien su nueva vida, o que era algo que ya tenía. Él tenía muchísima relación con el general Franco. Él ayudó a que Franco ganara esa revolución, esa guerra civil que tuvo. Él ayudó a Franco con mucho, y Franco le dijo, y fue muy honesto Franco: yo no te voy a ayudar a ti, ok, a mandar a nadie a la guerra, porque yo no me quiero meter en eso. Lo que sí te puedo decir es de que aquí tienes un país, y aquí siempre vas a tener las puertas abiertas. Si te llega a pasar algo, o si tú llegas a tener algún tipo de problema, si necesitas dinero, lo que necesites, yo te voy a ayudar. Y Franco cumplió su palabra. Cuando él prácticamente huyó, Franco lo ayudó, lo acobijó, lo esperó en Barcelona, y de ahí prácticamente este loco se fue a Argentina, y ahí fue donde murió. Los rusos sabían eso. Los rusos no dejan que nadie vea esa dentadura que dicen que es de él. Nadie ha comprobado que esa dentadura quemada que dicen que es de él le hayan hecho un tipo de ADN, o sea, haya comprobado que es de él realmente. Está en Rusia. Ellos saben que ese tipo se escapó, saben que ese tipo ya no está, ok, y al general que entró ahí jamás habló más de eso. Le dijeron: cállate y dile que lo agarramos y que está quemado, ese tipo no va a regresar. Ya Alemania estaba perdido, Alemania ya estaba prácticamente rodeado. Los rusos fueron allá y violaron hasta los perros, hasta los gatos, las ratas, todo lo que encontraban, hacían y deshacían. ¿Qué sucede? Bueno, ese tipo quedó prácticamente exiliado en Argentina. Creo por mis visiones y por lo que leí, creo que se fue a Bariloche. Creo que ahí fue donde él terminó sus días con otros alemanes, y nunca lo pudieron agarrar. Agarraron a otros nazis, a él nunca lo pudieron agarrar porque estaba extra protegido. Yo no sé si los hebreos saben eso. Es algo que jamás podría imaginar que no supieran y no fueron por él. Yo creo que había poderes muy fuertes, muy fuertes, en donde este tipo estaba prácticamente protegido por una fuerza sobrenatural, donde no podían llegar a él de ninguna manera. ¿Por qué? Eso es algo que ustedes se tienen que preguntar. Vamos a pasar con lo siguiente. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de dos países nada más hoy. De tres países nada más. Uno es muy importante. Todos son importantes en el mundo, pero es sumamente importante en el mundo. Los otros dos están en una encrucijada tremenda en este momento. Vamos a hablar con el primero, Chile. Predicción cumplida. Les dije que en Chile iba a haber agua y que se iba a hacer un verdadero desmadre. 33,000 aislados, ok, y no sé cuántos muertos. Yo no les creo cuando dicen que son 3, 5, cuando dicen eso es porque son más de lo que te están diciendo. Predicción dada, predicción cumplida. Se los dije hace unos días que iba a haber un verdadero desmadre, una catástrofe en Chile. Eso es lo que exactamente pasó. Ya hablamos también de California, fue lo mismo. Predicción dada, predicción cumplida. Hay muertos también, no han dicho porque no quieren estar diciendo la cifra de muertos comparado a lo que pasó en Hawái. Eso no lo van a hacer porque son unos tramposos, ¿okay? Y son unos descarados. No les interesa la gente. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, el ácido bórico, prácticamente le digo así, ácido bórico, porque ese tipo es una locura para Chile. No sabe nada, no entiende nada, no reacciona.
es una estatua, ok, es una persona que no tiene poder de convocatoria, es una persona que está ahí, yo creo que sus días están contados, se los he dicho, se va a ver un verdadero desmadre en Chile. Desgraciadamente estoy viendo que Chile le sigue a Argentina poco a poco, paso a paso, va a haber un problema tremendo en Chile, así como se los dije de Argentina, yo se los voy a dejar saber cuándo empieza, pero este tipo está prácticamente metiéndose más y más y más hasta adentro. Empieza con corrupción adentro, con la gente que está en su partido. Empieza con esa inseguridad que sigue todos los días en Chile. No hay dinero en Chile, catástrofes en Chile. Poco a poco está llegando el fin de este tipo. No tiene poder de convocatoria, no tiene poder de decisión, no tiene poder prácticamente, y la gente de Chile se está dando cuenta qué clase de loco es este que tenemos aquí. Desgraciadamente Chile pagó un alto precio por poner a este señor ahí. Va a ser una locura lo que viene para ese país, se los dije. No se quieren imaginar, ese tipo va a terminar también exiliado, de nuevo que termine su mandato. Van a empezar a haber problemas de corrupción, cosas que se van a empezar a saber. Ya les dije que la ultraderecha está haciendo un partido especial, un bloque especial para que investiguen a este tipo, qué es lo que pasa con él, quién es él, qué tipo de cosas son las que tiene, qué es lo que dice, qué es lo que hace, qué pasa con este tipo, de dónde salió, cuáles son sus sus alcances, a quién lo puso, cosas de ese tipo que yo creo que van a empezar a preguntarse. Mucha gente se va a empezar a preguntar, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo este tipo entró aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Y les digo, ya veo a dos personas, una mujer y un hombre en Chile, ¿ok? Que están listos para postularse, para entrar en acción. Veo que eso va a pasar. Veo dos personas en Chile que están listas para brincar como mandatarios. Veo que también van a tener todo el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ya les dije, no se pudieron meter, vean los videos. Había hecho un golpe militar en Chile, un posible golpe militar, se iba a hacer un posible golpe militar. Los Estados Unidos no los apoyaron, no nada más los Estados Unidos, todo lo que son las organizaciones internacionales, ¿ok? En contra de los derechos humanos, les dijeron que ni se les ocurriera. Tienen un pasado muy oscuro en Chile con eso, no quisieron hacer eso. El general en jefe que estaba ahí en ese tiempo no se quiso meter en eso y prácticamente les cedió el poder a estos locos. Les dijo, sigan haciendo lo que están haciendo, no podemos nosotros meter, pero la justicia viene para los chilenos, no se preocupen, eso va a pasar. Veo que estas dos personas son gente mesurada, son gente tranquila, son gente, no sé de qué partido sean, no tengo la menor idea. Les dije de esta señora Luisa González, no sabía quién era, de Ecuador, no estamos hablando de un partido de fútbol donde juegan 11 y tal vez 10 pelotudos no puedan patear un penal, y eso es otra cosa totalmente diferente. Lo otro es diversión, es emoción, no tiene ningún significado que gane River o que gane la selección de Argentina o que pierda Brasil. Eso es una estupidez. No estamos hablando de cosas muy profundas y muy delicadas, en donde no me gusta tener márgenes de error, porque son cosas que afectan a la sociedad de una u otra manera. Quiero hablar con coherencia, quiero hablar con convicción y quiero hablar con sustancia. ¿Qué sucede? Bueno, pasa que tienen una locura en donde la gente que está viendo está diciendo, ¿qué es esto? ¿Cómo fue posible que este retrasado haya llegado aquí? Tenemos que hacer algo. Veo gente que es medida, tiene mesura, es educada, no son como las vacas que tienen ahorita en Argentina compitiendo para presidentes. Es una cosa, bueno, pobres vacas, no puedo decirles así a las vacas ni a los burros, porque estos son peores que eso. En Chile va a llegar gente tranquila, va a llegar gente bien, va a llegar gente con mesurada. Yo creo que Chile va a explotar. Chile va a explotar definitivamente después de este demente. Y bueno, vamos a esperar qué pasa. No sé quiénes son, no los he visto. Los vi a dos en la lista y a su tiempo les voy a decir cómo son, quiénes son, qué van a hacer y quién de los dos va a quedar como presidente de la República de Chile. Vamos a ver qué sucede. Vamos a hablar ahora sobre Argentina. Argentina se les dijo, empieza prácticamente el desmadre, hueso por hueso, coyuntura por coyuntura, pieza por pieza. El quilombo empieza prácticamente. Empezó en Mendoza, siguió en Neuquén, está en Córdoba, ya llegó a Buenos Aires. Vean el short que puse.
YouTube no me deja poner en videos largos, videos de ese tipo, porque dice que es mucha violencia y no quieren que ponga cosas que tengan que ver con violencia. De alguna otra forma ustedes se dan cuenta que lo que les estoy diciendo está pasando. Se los dije, predicción dada, predicción cumplida, en movimiento y en proceso. Eso no va a acabar. Como la guerra civil en Francia no ha acabado todavía, eso está caliente, en cualquier momento explotan otra vez. Quieren que se larga Macri. El problema es que no se largan, ese es el problema, y si no se largan, eso sigue. Les quiero decir que Francia está preparando un grupo armado para la próxima protesta. No va a ser como las que están viendo. La próxima protesta va a ser bala directamente entre policías y ellos. Argentina Argentina va a llegar a eso. En Argentina van a empezar a ver policías dándose bala con gente que es de la izquierda, de la derecha. De todo va a haber. No crean que los de la derecha están festejando ahorita con una cerveza Quilmes, que todo esté muy tranquilo y están haciendo asados, festejando que todo está al doble y que no hay seguridad. No se crean eso. No se estén masturbando mentalmente. Derecha, izquierda, centro, todo el mundo está enojado. Van a salir a la calle y se va a armar un verdadero quilombo. ¿Qué pasa? Terrible. ¿Por qué? Porque la economía empieza a decaer, se empieza a evaluar todo, se empieza a ver una locura. ¿Qué? Imagínense los negocios cerrando, es una estupidez. Ustedes no pueden pensar que una persona que quiere cerrar sus negocios, ¿ok? Va a contribuir en algo a la economía. Están desmadrando más la economía. ¿Por qué? Porque esa gente necesita dinero, necesita comprar, necesita pagar a sus proveedores. Entonces, ¿qué pasa con estos animales? Van y hacen cosas que no están en el interés de nadie, ¿ok? Porque no lo están, ¿ok? Y empiezan a joder al país y se empieza a devaluar más y se empieza a devaluar más. ¿Cuál es el resultado? Es una devaluación masiva que va a tener Argentina. Que estén cerrando los negocios no es bueno. Quiero que piensen eso. Es terrible que estén cerrando los negocios, porque va a empezar a haber paros, va a empezar a haber negociantes que no van a querer estar abriendo, van a empezar a parar el comercio. El comercio es la vida de un sistema capitalista. Van a empezar a tener muchos problemas. Yo no veo que esta gente vaya a arreglar nada. No van a arreglar nada diciéndole a los comerciantes que paren la subida de precio. No importa que paren la subida de precios. No están comprando, están robando. Entonces es una estupidez eso. Van a tener que, le voy así, se los digo, Argentina se va a militarizar otra vez, ¿ok? Y van a tener que poner policías en todos lados. Y ahí es donde va a ser el verdadero desmadre. Porque en cierta forma, ¿qué garantía les van a dar a los policías y a la gente que está ahí? ¿Ok? Los policías se van a dar cuenta, este desmadre empezó por estos estúpidos también. Entonces, va a haber un problema tremendo. Yo no sé, yo vi hace rato, ayer creo en la noche, vi una imagen de cuando murió Maradona, que querían entrar a la Casa Rosada, no sé si lo pusieron en la Casa Rosada, este loco ahí, con todo respeto, bueno, era un loco. En paz descanse. Y lo mismo va a pasar, van a querer entrar a la Casa Rosada por quien esté. Yo no sé si va a ser esta loca con peluca que está corriendo, este loco con peluca que está corriendo. Yo no sé si va a ser esta señora que se la pasa tomada todo el tiempo, la mayoría del tiempo. La veo cuando hace entrevistas, la mirada perdida, no sabe ni qué, está hablando para acá y no ve a nadie a los ojos. Una locura ese país. Yo no sé yo no sé qué van a hacer a corto plazo, sé que va a pasar a largo plazo. Argentina va a salir de todo esto, tiene que pasar por toda esta locura que está pasando. Yo no veo tampoco que haya a corto plazo una luz al final del túnel. Veo muy complicado eso, la verdad. Ahorita creo que van a pasar por un desgarramiento terrible en ese país. Y ya empezó, se los dije, ya en Buenos Aires, estaba viendo el video short que puse arriba, ya empezaron en Buenos Aires, empiezan así con saqueos, después van a empezar prácticamente a robar en todos lados, van a empezar a salir con piedras, con palos. Hay grupos de derecha, ya les dije, tuve que sacar a varios de mi Instagram porque estaban jodiendo demasiado, diciendo que iban a ir con pistola a matar a esta señora, exmilitares, expolicías. No crean que estoy jugando y les estoy diciendo mentiras. O sea, traigo a mucha gente de todo tipo. No sé quiénes son porque no me interesa a mí. Pero van y me dicen eso y veo a varios boludos diciéndome que no, esos son los de la izquierda. No, hay unos grupos de izquierda muy jodidos que están muy enojados y tienen razón. Tienen razón, o sea, los han jodido tremendamente y no son de la izquierda, Lo que menos ustedes quieren es que empiecen a salir exmilitares, expolicías o gente que esté enojada, ¿ok? Que ya no aguante más,
¿ok? Con rifles y con pistolas. En esos países de nosotros se consigue todo. No estamos aquí en Estados Unidos. Yo ahorita voy a México y puedo conseguir todas las pistolas que quiera y todos los esteroides, si quiero tomar esteroides y todos los antidepresivos. Se consigue todo. No nos hagamos tontos. ¿Qué pasa? Que si no los consiguen ahí, simplemente van a Colombia, van a Chile, van a Bolivia, van a donde vayan. Eso se consigue. Y es gente que está armada, es gente que sabe usar armas. Y no se les haga raro que empiece a haber un quilombo allá con esta gente y los grupos de izquierda y los grupos de derecha y el centro y abajo y la izquierda y la derecha y vamos, y el corner y el portero, y se hace un desmadre eso y sale fuego por todos lados. Empieza a haber un problema, que eso es lo que estoy viendo que va a pasar eso. ¿Cuál es la solución? Que se larguen los que están. Se tienen que ir los que están. Tiene que entrar un gobierno provisional, ok, creo que ya eso es lo que tiene que ver. Vean, yo no estoy aquí para estar criticando a nadie, para ser ofensivo. Quiero pedir disculpas si soy ofensivo. Vuelvo a decirles, vamos a suponer que 13 horas de mi tiempo, ok, paso viendo de 13 horas de mi tiempo, 4 horas paso viendo las pelotudeces que hay en este mundo. Paso viendo las barbaridades que hace el hombre. Paso viendo las injusticias que hay. 4 horas, si soy tal vez generoso, tal vez es menos. Lo demás es trabajar, hacer ejercicio y meditar. Meditar más que nada. ¿Qué pasa con la meditación? De esas 13 horas que les estoy diciendo, vamos, sustráiganle, son 9 horas en las que no estoy haciendo absolutamente nada, no estoy viendo nada de estas babosadas, porque estoy en otra cosa. Pero cuando bajo, ok, a la tercera dimensión y veo estas cosas, es una vergüenza. Y tal vez necesito ser un poco más recatado cuando me dirija a la gente así, pero eso es una vergüenza. Es una vergüenza que un alcohólico presidente que no sabe nada, no sale en ningún lado, no tiene nada, no dice nada, esté prácticamente comandando un país como ese, como Chile, que el otro es un retrasado, por lo menos el otro es un retrasado mental. O sea, no se le puede pedir nada a un retrasado mental. ¿Qué le pueden pedir a un retrasado mental? Pero este señor está ahogado de alcohol. La otra señora está preparando su exilio, predicción dada, predicción en proceso. Se van a dar cuenta que les los dije que se iba a exiliar, si no la mataban. Yo no puedo, vuelvo a lo mismo. Mucha gente dice, dijiste que le iban a matar. Yo no puedo, yo no quiero que la señora se muera. ¿Cómo va a querer eso? Ese es un canal de paz, es un canal de espiritualidad. En cierta forma tengo que darles las predicciones porque empezamos así y se tienen que saber. Yo no quiero que maten a nadie quiero que maten. Yo soy vegano, yo no mato ni a un... Yo veo una araña de ese tamaño y la saco de mi casa. Yo no mato a nadie. Esa época de mi vida ya pasó. Yo no hago nada de eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Hay una barrera, ¿ok? Entre el sentido común, ¿ok? Y la boludez. O la pendejada, como decimos en México, como le quieran decir en Sudamérica, no sé, Centroamérica. Y cuando esa barrera se pasa, debe haber consecuencias porque imagínense. ¿Y qué sucede? Bueno, este señor prácticamente está de adorno, ¿ok? No sabe, no sale, no dice nada, no hace nada. La otra señora está preparando su exilio, ¿ok? Y a lo mismo, yo lo dije que la iban a matar y al otro día ya le querían disparar. O sea, tú dijiste, como los penaltis, no sean pelotudos. Yo no puedo ir a poner las balas a la pistola ni tampoco puedo enseñarles a ellos cómo tirar para que haya pasado mi predicción. Yo solamente les digo lo que veo, ¿ok? Yo solamente les digo lo que veo. Si unos pelotudos, ¿ok? Vendedores ambulantes, que no tienen nada que ver. Yo soy vendedor ambulante también. En alguna época cuando era muy chiquito me ponía a vender cosas en la calle. Siempre ha hecho. Yo no estoy menospreciando a nadie. Van, ¿ok? Con una pistola y no saben, o sea, es una locura. Es una locura. ¿Y qué sucede? Que, la señora sigue. Les dije que se va a exiliar, predicción en proceso, se van a dar cuenta. Y allá la señora va a tener una enfermedad y se va a morir. Lo que dije, predicción dada, predicción cumplida. Se queda en Argentina, la van a colgar. Porque una vez que entre el Pato sin ley o que entre Bucanas, lo primero que van a hacer es que le van a decir ahí, alguien tiene la culpa, ella. El Pato sin ley va a hacer lo primero que va a hacer. Ella no se va a echar la culpa a él, no es estúpido, ¿ok?
Ya que vea qué es lo que está pasando y que vea, todo está muy lindo cuando están hablando por fuera. No, voy a dolarizar y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y yo soy el Rey León y voy a cambiar a Argentina y la voy a convertir en... Es una locura, es un loco. Y la otra señora no sabe ni qué, la veo hablando y no sabe ni qué la señora. No puede poner cuatro pensamientos. Los he visto porque quiero saber qué pasa. O sea, estoy metido con ese país, no sé por qué, quiero saber qué pasa, me interesa saber qué pasa. Yo lo único que les puedo decir es que se vieron de verdadero desmadre en ese país, ¿ok? Van a tener que poner a alguien, uno de los dos, ya no importa quién sea, no me interesa que gane uno, que gane el otro, ya les dije, eso es irrelevante. Que pongan ahí a uno, que lo avienten ahí, ¿ok? Que lo tiren de un helicóptero a la Casa Rosada, el que sea, ¿ok? Que lo pongan ahí, aunque sea de adorno, y que quiten esa gente que tienen ahí, porque se va a venir un desmadre colosal se va a venir. Tienen que hacerlo y tienen que hacerlo rápido. Espero que los bancos entiendan, ok, lo que se está jugando ahorita en Argentina, los gobiernos entiendan lo que se está jugando en Argentina, porque hay muchísima gente, mucha burocracia también en el mundo, en lo que está pasando con Argentina. Si no, eso se va a hacer una guerra campal, como lo que dije, se va a hacer. Van a tener que adelantar eso. Si se esperan hasta octubre, es un riesgo que corren muy fuerte, en donde no les van a pagar, no va a haber dinero para nada. Nadie va a querer operar con una anarquía como las que les dije, que está pasando. Ya se dieron cuenta que no estoy jugando. Se los dije mucho antes de que pasara. Les dije, les estoy diciendo, todavía están a tiempo. Compren agua. No sé si están a tiempo, porque al rato nadie va a vender nada. Empiezan a colectar agua, empiezan a colectar latas de sopa, latas de lo que puedan, porque se viene un desmadre colosal en Argentina. Y bueno, van a tener que hacer eso. Ya después, obviamente, el que entre, ya sea esta señora o el otro loco, van a tener que ir y tratar de traer a la señora para acá. ¿Qué es lo que está pensando en mi evidencia esta señora? No puedo decir lo que está pensando esa señora. No sé qué es lo que piensa. Veo que es una persona que está muy concentrada en las cuestiones de seguridad, ¿ok? Se cree que se la sabe todas de seguridad, se cree una eminencia en seguridad. No sabe nada de seguridad. No sabe nada de seguridad. ¿Por qué? Porque ha estado ahí muchos años y Argentina es un país muy inseguro. Matan gente, matan niños, se los llevan a prostituir, matan mujeres. No sabe nada, es una burra en seguridad. No sé por qué dice que es una eminencia en seguridad, no sé. Bueno, ahí está. Es lo único que dice. Pañitos de agua fría, como si fuera la abuelita, pañitos de agua fría para que se enfríe todo. Hay un problema de inseguridad en Argentina. Es una locura. Y el otro está pensando en cómo se va a quedar con el litio, cómo hacer negocios con todo el mundo del litio y cómo hacer negocios porque sabe, le gusta el dinero. Es algo aprendió en la escuela de economía. No creo que sea tan estúpido, ¿sabe? Y está como un loco que quiere entrar para eso. ¿Va a arreglar Argentina? No va a arreglar nada, ninguno de los van a arreglar nada. Van a estar ahí de paso y punto. Que ya los metan, que echen allá uno, ¿ok? Yo lo que haría si fuera Estados Unidos o si fuera se pusieran de acuerdo, ¿ok? Lo llevaría, ¿ok? Prácticamente llevaría a Javier o a ella, yo pienso que en este momento tal vez la cordura puede ser mejor. Es mejor que esté una persona que no hable que un loco que esté hable y hable. No sé, pero eso ustedes lo tienen que decidir. Que los lleven y que los echen ahí, que les digan y que simplemente los encierren ahí en la Casa Rosada y que les digan ahí ponte a hacer lo que sea, pero haz algo y di algo y bueno, que se deshagan de esa escoria que tienen, perdón otra vez la expresión, de esa escoria que tienen ahí metida en Argentina, para que eso se pueda solucionar y por lo menos la gente se calme, por lo menos que se calmen, que digan, bueno, ya vamos a parar porque ya se fueron, ya viene otro gobierno, hay un cambio, que los mercados empiecen a tranquilizarse porque están haciendo un abuso con Argentina, ¿ok? Ya está este loco ahí, ya está esta señora ahí, vamos a tranquilizarnos todos, vamos a parar esto, ¿ok? Y bueno, ya de ahí, obviamente, cuando empiecen a joder y que no puedan hacer lo que tienen que hacer, ya va a venir una persona que va a decir, yo lo hago, y vamos a ver qué pasa. Pueden cambiar las cosas también, puede que uno de los dos esté ahí de adorno y alguien le diga a él, haz esto, haz el otro, y le estén diciendo a la persona qué va a hacer. Creo que si fuera así, la persona más indicada es esta señora, porque es la que es más tranquila. El otro va a ser una locura ya, una locura. Pero bueno, eso es algo que ustedes tienen que decir. Yo no tengo preferencia, ya les dije, ya hablé de los dos, ya se dieron cuenta que a mí no me gustan los dos, y obviamente los que están son una locura, es una locura lo que pasa ahí. Ustedes tienen que decidir.
Finalmente empiezan ya los ucranianos a estar echando bombas a Rusia. Ya aprendieron cómo echar bombas porque les daban los drones los Estados Unidos, les daba todos los Estados Unidos, iban y se los echaban ellos mismos. O sea, no sabían ni cómo llevar un dron ni cómo echar un dron, les regresaba el dron. Llevaron ahí mercenarios colombianos, ya hablamos de ellos, y en lugar de poner a los mercenarios colombianos a que fueran a matar rusos del ejército, iban y los mataban a los mercenarios colombianos. O sea, una locura ese país. Es una gente totalmente es una gente que no sé realmente en este momento qué más decir de los ucranianos. Ya aprendieron, ya están bombardeando Moscú. Va a tener que hacer algo ese señor Putin, no sé, porque una guerra nuclear no va a ser, eso no va a pasar. Va a tener que hacer algo, va a tener que comprometerse el fake Putin. Putin ya no está, Medvedev es el que va a decir qué es lo que va a tener que hacer. Ya les empezaron a estar echando bombas en Moscú. Ya cambia todo. Les dije antes de que acabe el verano, eso tiene un final. ¿Para quién? Yo creo que los que se van a beneficiar de todo son los Estados Unidos. Ellos son los que se van a beneficiar de todos. Y si para Medvedev de esta guerra y dice ya no más, se van a beneficiar yo creo más los rusos porque acabaron con Ucrania y van a tener que darles territorios. De una u otra forma para la guerra, Ucrania va a seguir existiendo, ¿ok? Va a seguir existiendo. Les van a decir a todo el mundo en toda la televisión, si ganaron los ucranianos. Yo no estoy seguro de eso. Ganaron los Estados Unidos de todo esto. Van a tener que parar. Yo creo que un paro abrupto en la guerra de Ucrania va a ser una tontería, ¿ok? Para los Estados Unidos, porque los rusos van a decir, ok, vamos a parar esto, pero queremos estos territorios, tienes que dejar de evaluar nuestra moneda. Van a empezar a haber tratados. Entonces los Estados Unidos, obviamente este otro idiota que tenemos de presidente aquí, que no sirve, que no sabe tampoco nada, es un Alberto Fernández prácticamente el que tenemos aquí, va a decir, bueno, vamos a hacer eso, se va a comprometer y no va a ganar nada. Estados Unidos perdió billones de dólares en una estupidez como esa, porque los rusos, si ellos deciden parar con eso, van a decir, vamos a parar, pero esas son las condiciones. Y ahí no va a ganar nadie, van a ganar los rusos prácticamente si ellos deciden parar de esa manera y van a tener que aceptar. Digo, van a ganar los rusos, ¿por qué? Porque van a pedir condiciones en su economía internacional, ¿ok? Si los ucranianos los espantan y finalmente aprenden, ¿ok? A cómo echar bombas, a cómo echar un drone y empieza a ver una serie de cosas y dicen, bueno, ya aprendimos, ahora sí ya aprendimos a patear la pelota, ya sabemos cómo tirar al arco. Yo creo que puede ser muy interesante porque en ese momento Estados Unidos puede ganar mucho, ¿ok? Porque los pueden intimidar, que se van a intimidar porque el ciudadano ruso no está acostumbrado a que le estén echando bombas adentro. No están hablando de Alemania, están hablando de un país como Ucrania que sabe lo que es el invierno, que está ahí al lado. No es tan fácil ese país en ese sentido. Y los espantan y dicen, ya no más puede pasar, porque la misma gente puede causar una revolución, que también dije en Rusia. Vamos a ver qué sucede, pero ya finalmente están cayendo bombas en Rusia, ya los están espantando, ya los están disolviendo, ¿ok? Y pueden pasar muchas cosas en los próximos días en Rusia, esténse pendientes. Lo último es que China se está desmadrando otra vez, poco a poco empieza el colapso chino. Eso no es bueno para el mundo, eso es terrible para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo le debe mucho dinero a China. ¿Cómo le van a pagar? Especialmente países como México, como Argentina, ¿cómo le van a pagar? Ahorita China va a empezar a pedirle dinero a todo el mundo, va a empezar a apretar a todo el mundo. ¿Qué sucede? No tienen cómo pagarle. Devaluación, hermanos, devaluación en todo, hermanos, hermanas, devaluación mundial, ¿ok? ¿Por qué? Porque apostaron como el estúpido presidente de Bolivia, ¿ok? Apostó al yuan y muchos países apostaron a eso, no necesariamente cambiando su moneda, pero hacer negocios con ellos. Brasil, México, Argentina, muchos van a ver un problema tremendo. Espero hayan disfrutado el video. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Perdónenme si me exalto un poco. El nivel de estupidez de este mundo no tiene precio con las cosas que están pasando. Vamos a orar mucho por los desplazados en Chile. Predicción dada, predicción cumplida. Vamos a orar mucho por los desplazados en California, lo que está pasando en California y en México con la tormenta que hubo, el huracán que hubo, predicción dada, predicción cumplida. Vamos a orar mucho por la gente en Argentina que no va a tener que comer, los comerciantes que tienen que cerrar sus negocios y por la guerra civil que está en camino en
Argentina, predicción dada, predicción cumplida.